Dice, el Señor Jesús hablando, dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Repita conmigo, confiad. Yo he vencido al mundo. Esta mañana quiero que todos podamos meditar un poco en relación a que el Señor nos ha rescatado, porque ha sido Él el que lo ha visto a usted, lo ha llamado. Usted estaba en el corazón de Dios, según lo que la palabra enseña, desde antes de la fundación del mundo. Sé que eso a nuestra mente, que tiene límites, es algo difícil de comprender, pero es lo que la Biblia dice. No es que de repente usted nació y de repente Dios dijo, voy a salvar a esta persona o voy a salvar a este joven, a esta señorita, a esta dama, a este caballero. La Biblia dice de que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si ese plan es tan extenso, tan detallado, el alcance de Dios va a tanto tiempo, estoy convencido de que es porque hay propósitos específicos con cada uno de aquellos que Dios ha llamado y ha salvado. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y aceptan que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, estamos viviendo en un mundo que en los labios del Señor Jesús, Él mismo dijo, en el mundo tendréis tribulación. Él estaba consciente y se los dijo a los discípulos, en el mundo tendréis tribulación. Esta expresión la dijo en las últimas horas que Él iba a estar presente con los discípulos y les advierte y les dice, van a ser esparcidos, yo voy a quedar solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Y les dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando los cristianos deciden entregar su vida a Cristo, por usar estas palabras, para el servicio a Dios, porque Dios nos ha escogido para poder serle útil, para desarrollar alguna función, algún servicio en el mundo y en su obra. Los cristianos deben saber y estar conscientes que vendrán etapas que requerirán valor a pesar del ataque del diablo, a pesar del ataque del adversario. Debemos no tener temor, sino estar confiados. Las palabras del Señor es, confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo del cual el diablo es el príncipe de este mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a los discípulos esta frase, y también en Juan capítulo 2, o primera de Juan capítulo 2, Juan ahora en una de sus cartas, en la primera carta de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17 define un poco lo que es el mundo. Porque el mundo es el sistema de valores, el sistema de ideas que nos rodean. Es decir, cuando el Señor está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, está hablando del sistema de valores, de ideas y de leyes que hoy día están rigiendo nuestra conducta o quieren regir nuestra conducta. Dice, en el mundo tendréis aflicción. En ese sistema de valores y de ideas, ustedes van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera de Juan define un poco más esta expresión de qué es el mundo y dice en el capítulo 2, versos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué promesa más maravillosa. Por eso le dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El mundo con todas sus ideas, sus pasiones, todos sus objetivos y sus metas, va a pasar. Y el Señor le dice, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso cuando Juan define esto, lo define de la manera que lo leímos. Y dice claramente, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El enemigo, el diablo, a través de sus agentes que son reales y que son bastante sutiles, difíciles de identificar. Si usted cree que es lo suficientemente inteligente, y en ninguna manera quiero minimizar, hacerlo de menos o insultar nuestra inteligencia, yo soy el primero que me meto en este círculo. Si nos creemos tan inteligentes como para poder identificar los agentes del diablo y la manera en que va a tratar de estropear que usted desarrolle la voluntad de Dios para su vida, déjeme decirle algo esta mañana, usted está en un engaño grave. Si usted se cree más inteligente que el diablo, si usted se cree más inteligente que sus enviados, usted y yo estamos en un grave problema. Y el grave problema se llama negación. You are in denial. Está en negación, creyendo que con esta mente finita vamos a poder pelear en contra de fuerzas inteligentes que de una manera sutil, de una manera encubierta, disfrazada, van a querer frenar el propósito de Dios para que usted desarrolle la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces usted y yo tenemos que estar decididos a que la voluntad de Dios se desarrolle en nuestra vida. Viene a mi mente en este momento la tremenda unción, privilegio que tuvo aquel hombre llamado Sansón, con un plan específico, único. Creo yo de que no era musculoso como para que esa fuerza viniera por su fuerza física. Hizo hazañas. Ni los filisteos por decenas, quizás por cientos, no pudieron con él. Pero unas pestañas grandes, un pelo largo, una figura de Coca-Cola, y no en bolsa, sino que en botella, lo hizo caer. Y cayó de la manera más absurda, más ridícula, y terminó ciego y terminó de payaso de los filisteos. Aquellos que le temblaban por la unción de Dios, ahora lo escupían, se mofaban de él. Usted me dice, ¿dónde dice pastor que lo escupían? Estoy pensando que eso pasaba. Pudo haber pasado. Pasó. Le voy a preguntar, y si no es cierto, pues me va a disculpar, me estoy inventando eso. Pero aquellos que tenían tal odio contra Sansón, se han de haber mofado de él, han de haber hecho ridículo. ¿Y cómo cayó Sansón? Por medio de la sutileza y del engaño del enemigo, que iba a frenar y quería frenar, y en cierto sentido frenó el plan perfecto de Dios que tenía para con él. Yo le ruego hoy, en el amor de Dios, que usted hoy, por favor, me abra su corazón, bueno, no a mí, sino a la palabra de Dios, y su mente, a que hay un plan para su vida, porque muchos han creído que no hay plan para su vida, y en el nombre del Señor yo destruyo esa fortaleza sobre su vida en este momento, para que la palabra del Señor pueda injertar en su corazón que hay un plan mayor, que él vine aquí para trabajar, para proveer, para hacer algo, y ya ese es mi propósito. Renuncia a ese propósito del mundo tan bajo. Hay un propósito mayor que todos nosotros tenemos, que excede cualquier plan que el enemigo quiera poner como alterno. No sé cuántos pueden tocar a un hermano y decirle, hermano, yo tengo un plan maravilloso. Dígalo hoy si usted lo cree. Comencemos a actuar sobre esa verdad. Yo tengo un plan maravilloso de Dios. Ahora, los ataques del enemigo vienen por medio de esas propuestas
de valores o de ideas del mundo. Lo que el mundo pone como valioso, esos falsos valores, que no son eternos, sino que son temporales, son pasajeros, buscando solamente satisfacciones personales, como por ejemplo, ser famoso, ser rico, ser poderoso, o tengo una buena apariencia. Y hay muchos más valores, pero en esos 4 definiríamos quizás la esencia de lo que el mundo busca es fama, poder, fortuna, apariencia. Cuánto luchamos por no envejecer, y eso no lo puede frenar nada, hermano. Ni aunque nos pintemos el pelo. Hace como un mes mi esposa me pintó el pelo. Bueno, lo que queda, ¿verdad? Pero me dijo, Martín, vas a tener que rasurarte, porque no hace sentido que tengas aquí negro y aquí todo canado, me dijo. Aclaro por si un día me ve así de color rojo, ahora ya sabe que... There's nothing we can do. Lo interno a veces nos recuerda de que así es. Cuando usted trata de levantarse rápido de la cama porque tiene un sueño que tiene 15 y cuando se levanta rápido, los huesos le recuerdan que ya tiene 45 plus. There's nothing we can do about it. El mundo busca la apariencia, el poder. ¿Cuánta gente se afana? Déjeme decirle esto. Hermanos amados, por el amor de Dios les pido esto. Por el amor de Dios. Sí hay que trabajar. Y hay que ganarse, como decía alguien, el derecho a irse a dormir. Sí, hay que trabajar. Pero hay también que descansar. Me recuerdo las palabras de una persona. Un día estábamos hablando con mi esposa, con ellos estábamos compartiendo con los hermanos en un lugar. Y la hermana estaba hasta ese punto bastante renuente a buscar a Dios. Llegaba una vez a la iglesia, de vez en cuando, casualmente. El hermano sí estaba constante. Y nosotros le decíamos, pero mira, ¿por qué es que tú no puedes llegar continuamente? Y nos decía estas palabras, decía, es que pastor, tengo que trabajar. No, yo sé, le digo, porque cuando ya dicen así es como que uno, como que vieran que uno está diciendo no trabaje, pues, ¿verdad? Tengo que trabajar. ¿Pero cuánto trabajas? No, pues tengo un trabajo de 10 y otro extra de 4. Y luego voy a hacer tales cosas y que vendo esto, no sé qué cosas. Mire, yo con que duerma 3 horas todos los días, yo estoy bien. Así nos dijo. Le dijimos repetidas veces, mira, ten cuidado, porque necesitas descansar, bueno, no, yo con 3 horas, yo con eso, mire, me siento bien, ¿verdad? Me siento bien. De repente, que eso es lo que a veces decimos, de repente, pastor, me pasó eso. No, venía su cuerpo dándole ya signs, venía dándole señales de que tenía que usted hacer ciertos cambios en su conducta. De repente se desboronó físicamente a una condición crítica, crónica. Y hermano, y viene por el descuido. Porque a veces en la búsqueda de lo material solamente, descuidamos a veces cosas que son más importantes que en la palabra de Dios están. ¿No dijo Jesús que es mejor el cuerpo que el vestido? Entonces, si por tener el vestido que está a la moda, usted está poniendo en riesgo el cuerpo, ¿sí me explico? ¿Cuántos comprendimos esa frase? Bueno, ya no tengo que explicarla, ¿verdad? Entonces yo estoy al revés, y estoy en contra de la palabra del Señor. Y de igual manera, si por mantener bien el cuerpo estoy descuidando el alma, estoy igual. Porque a un punto determinado, todos tenemos fecha de caducación. There is a number written somewhere. Hay un número escrito en algún lugar donde dice, hasta aquí llegó Martín Azurdia. Y no importa qué tanto haga, hasta aquí llegó.
Y también usted está a la par mía ahí. Y algunos adelante. Hasta ahí llegamos. Pero el alma seguirá viviendo. Y lo que hayamos hecho para la eternidad va a ser lo que realmente valió la pena. Lo demás, como dicen ustedes los gringos, that's garbage. Es basura. Eso es simplemente algo que va a quedar aquí. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. Dice, lo que yo consideraba como ganancia lo tengo como basura en comparación a conocer el amor de Dios, a conocerle a Él. Hermano, lo eterno es mucho más valioso. Ahora bien, el mundo nos ataca sutilmente para que comprometamos, para que demos lo mejor por lo peor, para que hagamos un cambio de cosas que son de plástico por cosas que son de mucho valor. El sistema de valores del mundo no puede compararse con el sistema de valores del reino de los cielos. Fíjese usted que en Lucas capítulo 1:74, quiero que lo vea conmigo, por favor, y lea este pasaje. Lucas capítulo 1, versículo 74. Desde el 73 dice: el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, dice, les sirvamos sin temor. El escritor de Lucas mismo está hablando que en la venida del Señor Jesús se iba a cumplir parte de ese pacto, de esa promesa a Abraham, y nos iba a conceder que íbamos a ser liberados de enemigos para poder servirle a Dios sin temor. ¿Cuántos de aquí que han aceptado el propósito de Dios creen que es importante servirle a Dios? Es el propósito. De hecho, la palabra de Dios habla, dice en Corintios, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hay un propósito en el servicio de Dios. Ahora, como les repito, no nos creamos tan inteligentes como para poder nosotros, y de esto, por favor, no me lo voy a tomar mal y voy a decir, el hermano nos está diciendo que no somos inteligentes. Sí, es sumamente inteligente, pero comparado a esas entidades espirituales, bien dicho está el dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mire, usted puede encontrar una persona que es tonta, pero tonta, pero que quizás ha vivido tanto que es sumamente astuto. Y el muchacho, el joven o la señorita más inteligente cae presa de sus artimañas, porque la experiencia, dice otro dicho, es la madre de todas las ciencias. Entonces, imagínese al diablo, imagínese los demonios, no saben por inteligentes, sino por la astucia de compilar tanto y conocer el comportamiento humano y el comportamiento aún de los creyentes. Ahora, en este sentido, los enemigos son entidades espirituales que actúan con astucia. En 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 6, le leo y dice, 2 Corintios 10, del 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo, mire contra lo que peleamos, mire lo que destruyen las armas que nos han dado. No dice, y destruirás al jefe, y destruirás al vecino, y destruirás el pitbull de aquel vecino que, no, hermano, dice, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y mire cómo se manifiestan esas fortalezas. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de ese plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Note cómo recalca 2 veces, pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. Es decir, que nuestra lucha va a ser contra pensamientos, contra dardos encendidos que el diablo va a lanzar,
Porque si nos vence aquí, ya nos venció en nuestras acciones. Si usted cree todas las mentiras que el diablo le dice, mira, ese pastor es cuentero, mira cómo quería pensar que vos eras especial. Si vos te has dado cuenta toda tu vida que sos una persona común y corriente, déjate ya de hacerte ilusiones y acepta tu destino. Sos uno más, sos una más de los billones que están en el mundo. Y usted dice, sí, tiene razón. Me estaba interesando la plática, pero es que no puedo negar mi realidad. Yo tengo mis pies bien puestos sobre la tierra y yo sé lo que sé. Y si en mi familia nadie ha triunfado, si en mi familia nadie ha hecho algo de relevancia, si en mi familia todos hemos seguido el mismo patrón, ahí ya usted fue vencido. Ahí ya usted fue vencido. Yo tengo muchísimo cuidado con la confesión y con aquellas palabras que dicen algunos. Confiese que está sano. Confiese que está sano. Y está la gente, ay, pero yo estoy sano. Ay, pero yo estoy sano. No, confiese que está sano. No estoy sano. Mire, va a ir al doctor. No, porque estoy confesando que estoy sano. Y se mueren diciendo, soy sano, soy sano. Tengo mucho cuidado con eso. Porque si identifico bien la promesa, el precio de nuestra sanidad, el Señor lo pagó en la cruz, porque un día claramente dice la palabra que ya no va a haber más enfermedad. Pero hoy yo le pregunto, ¿cuántos de aquí nos hemos enfermado? ¿Cuántos hemos ido al doctor? ¿Cuántos hemos tomado alguna medicina? Es una realidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo confesar y decir en un momento determinado, pero confieso que un día yo estoy sano. Y Dios es poderoso también para sanarme en este momento. Si en el plan de Dios está, yo lo creo que así va a ser. Pero no puedo negar la dolencia, no puedo negar que esto, pero bajo esa confesión, yo ministro mi ánimo, que esto no va a durar por siempre, y la Biblia dice que al enfermo lo levanta el ánimo. Y hay personas que tenemos algún tipo de condición, pero nuestro ánimo es mayor y que nos mantiene actuando como que si no tuviéramos nada. Y aún nuestro cerebro, en cierto sentido, está en una condición donde ese ánimo, como dice la palabra, al enfermo lo levanta su ánimo. Hay personas, a mí me han contado, que la condición está ahí y les dicen, pero no sé por qué usted se siente tan bien. Pero no sé por qué usted está haciendo lo que está haciendo. Es porque están fortaleciéndose en Dios. Y entonces ahí sí podemos nosotros poner la confesión de decir, yo creo que el Señor es mi fuerza, yo creo que el Señor es mi fortaleza, yo creo que el Señor puede más que cualquier debilidad y cualquier condición que esté dándose. Y por supuesto, si hay un rema de Dios, cuando hablo de un rema de Dios, hablo de algo que usted está certero que el Señor viene y le dice, ya no confieses más, y usted lo hace, entonces usted lo va a ver como un plan o parte del plan determinado de Dios. Pero que alguien venga y le diga, confiese, mire, renuncia a ti. Y usted, hermano, por eso no va al doctor, al hospital, tenga cuidado con eso. Pero que el Señor tiene un plan maravilloso para todos nosotros, esa es una realidad. Ahora, el enemigo va a querer que nosotros aceptemos pensamientos, como le decía yo ahí, que son pensamientos que vienen del sistema de valores del mundo, del cual él es el príncipe. Donde le va a decir en algún momento, mira, esta vida es una y la estás echando a perder, queriendo alcanzar lo espiritual que no se mira. ¿Por qué no mejor te dedicas a hacer lo que vale la pena y que el mundo hace? Y en el diálogo comenzamos a ver que el mundo lo que anda buscando es fama, dinero, fortuna, posesiones, apariencias. Y entonces comenzamos a negociar lo mejor por lo peor, por esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Esas entidades quieren poner dudas y también quieren poner temor en nuestras vidas para no obedecer a Dios y para no servirle. Porque este camino del evangelio es un camino donde Dios nos va a pedir en algún momento obediencia y Dios va a honrar nuestra obediencia. Hasta este punto yo le podría decir, en mi vida me he dado cuenta que las veces que he obedecido a Dios, siempre ha valido la pena. Estoy arrepentido de las veces que he desobedecido a Dios.
Estoy arrepentido de las veces que he dudado del mensaje de la palabra de Dios. Pero estoy muy satisfecho las veces que he obedecido al Señor, porque el obedecer a Dios tiene siempre gran galardón. Pero en la lucha de la obediencia al Señor siempre va a haber propuestas del enemigo. Y nos va a poner el sistema de valores del mundo para que hagamos a un lado lo que tiene más valor. Y en ese sistema o en esa lucha, lo que comenzamos a tener es temor. El Señor dice que vino para que podamos servirle sin temor. La palabra de Dios claramente dice que Dios nos da su espíritu para quitar todo temor de nuestra vida. No le estoy hablando de temor de la oscuridad. Ya si usted tiene temor de la oscuridad, ya será una cuestión quizá de su niñez que hay que orar y reprender, ¿verdad? Algún recuerdo que quedó ahí o cuestiones, ¿verdad? Tengo miedo a las arañas, yo también, a las culebras, lo que sea. Quizás diríamos que son cosas hasta cierto punto naturales en este sentido. Pero cuando tenemos temor al compromiso, al plan de Dios, eso es sumamente serio. Se lo digo una vez más. Cuando tenemos temor al compromiso del plan de Dios. ¿Cuánta gente hay que no hace un compromiso por las cosas de Dios porque dice, no, es que ahora cómo le voy a hacer? Mire, comprométase con Dios y le garantizo que la ayuda del Espíritu de Dios lo va a hacer que usted venza todo lo que pueda venir adelante. Fíjese usted de que cuando hablamos de esto, la palabra de Dios claramente, le voy a leer 2 versículos. Romanos 8:15 dice. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Oiga esto. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre o clamamos Papito. Es un término de cariño. No sé cuál ha sido su experiencia personal, porque ignoro y posiblemente usted no haya tenido un fundamento en su casa de amor y de cariño. Pero para aquellos que en medio quizás de algunos errores sí lo tuvimos, lo lógico es que el niño en su casa se sienta en confianza, que al lado de su padre o de su madre se sienta protegido. Eso es lo lógico, ¿verdad? ¿Se imagina usted aquellos hogares que me dicen que en algún lugar hay, donde, espero que ninguno de aquí, que la mamá cuando está a punto de llegar el papá dice, mira hijo o hija o hijos, ya viene su padre, espero que los niños se alegren, no se pongan a temblar, ay, ahí viene el ogro, ¿verdad? Ahí viene Shrek. Sino que pueda haber ese deseo, esa alegría, ¿no? que hay. ¿Por qué? Porque hay seguridad, porque hay cariño, porque hay protección. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Amados hermanos, amada iglesia, usted tiene un Padre eterno que lo cuida. Usted tiene un Padre eterno. Mire, viva todos los días. El otro día estaba hablando con mi papá y me decía algo. Me decía, fíjate Martín, me dijo, de que yo cuando le oro al Señor, yo le oro no como Dios, sino le oro como mi Padre. Dice. Y ella tiene arriba de 90 años casi. Y le oro como mi Padre, porque si le oro como mi Dios lo siento muy lejos, pero si le oro como mi Padre lo siento bien cerca y siento la confianza y la protección de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de adopción para echar fuera el temor. Y 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Bueno, esa fue la introducción. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, si quiere ir, si no lo recuerda, yo sé que usted sabe que esto es así y que esto pasó. Éxodo capítulo 4, uno de los primeros libros de la Biblia. En Éxodo capítulo 4 encontramos el evento cuando Moisés, que se había criado con Faraón en Egipto, en ese sistema de valores y de ideas, y era un príncipe de ese sistema de valores y de ideas. De repente, por identificarse con el pueblo judío, mató a un egipcio y tiene que salir corriendo al desierto, huyendo. Y después de pasar 40 años, no días,
40 años en el desierto. De repente tiene una experiencia con Dios sobrenatural, cuando en un monte, pastoreando los rebaños de su suegro, comienza a ver un arbusto, una zarza que estaba con fuego, pero no se consumía. Y en ese diálogo que está teniendo Moisés ahí, tiene una experiencia. Y en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1 al 7 relata y dice: Moisés respondió y le dijo, porque en medio de todo esto el Señor le dice: yo te voy a enviar a que liberes al pueblo de Israel. Ahora sí lo vas a liberar. Y no va a ser con tu fuerza, sino que va a ser con mi fuerza. Y como él conocía realmente lo que era Egipto, él conocía sus limitaciones, le era difícil aceptar el plan. En ese diálogo que tiene en el capítulo 4 dice: Moisés respondió y dijo: y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Ingrata duda, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hace? Moisés la tenía. Dice, y si dicen, y si no me creen. Sin embargo, él estaba teniendo la experiencia. Verso 2 dice, y el Señor le dijo, al ver el Señor el problema que tenía en sus pensamientos, Moisés, vea lo crítico de esto. El Señor Dios, a través de una experiencia sobrenatural, le estaba diciendo: yo soy real, Moisés, yo soy el que soy, yo te envío. Pero en medio de todo eso, son tan fuertes las fortalezas mentales que Moisés comienza a decirle: pero ¿y si no me creen? ¿Pero y si dudan? ¿Qué hago entonces? Entonces el Señor le da una experiencia con el fin de destruir esas especulaciones, esos pensamientos que Moisés tenía en su cabeza. Y la experiencia es muy interesante. Dice en el verso 2, y el Señor le dijo: ¿qué es esto que tienes en la mano? Que era una vara o un cayado, que era una de las herramientas pastorales. Y le dice, y él respondió: una vara. Entonces él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y mire lo que pasó. Y se convirtió en una serpiente. Y lo lógico, y Moisés huyó de ella. No sé cuántos de aquí se creen más valientes que Moisés. Yo hubieran dicho: pastor, yo la tiro, inmediatamente la agarro de la cabeza y le digo, ¿qué? Fíjese que en esta experiencia hay algo interesantísimo. Porque en el antecedente de esta experiencia, el Señor no solamente le está diciendo a Moisés: vas a ir a liberar al pueblo, sino que le está diciendo: y cuando salgan de Egipto, oiga esto, van a salir bendecidos. Van a despojar a Egipto. Van a llegar y le van a decir en versículos anteriores, versículo 21 creo yo, del capítulo 3, vea conmigo, dice: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, o no cualquier cosa. Mire, deme un baldecito de plástico ahí, ¿no? Objetos de plata, que en ese tiempo no había plástico, ¿verdad? Pero habían podido pedir de barro. Dice: objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así, miren la palabra que utiliza: así despojaréis a los egipcios. O sea, que no crea que ellos salieron vestidos de esclavos. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Elegantes, con trajes. Parece como que iban a ir a una boda, hermano. Así salieron. Dice: y con ellos vestiréis a vuestros hijos. En otras palabras, no va a ser cualquier salida. Va a ser una salida excepcional. Va a ser una salida honrosa. Va a ser una salida extravagante. Y por eso Moisés comienza a decir: es que eso, y es lo que la mente humana dice: that's too much, Lord. ¿Cuántos saben que para Dios hay cosas que son mucho?
Muy bien. Nada es imposible para Dios. Para Dios nada es difícil. Y si Él dice es porque tiene la capacidad de hacerlo. Y lo hizo con el pueblo de Israel, seguro que lo hizo. Y le dice, y van a pedirle a los vestidos, y así salieron. Ahora, el punto es que cuando tienes experiencia, Moisés tira la serpiente, la vara, se convierte en serpiente. Y fíjese que yo puedo ver aquí que esta serpiente, porque recuerde que el problema de Moisés era aquí. Esta serpiente representa el ataque del diablo a la vida de cada uno de nosotros en situaciones o peligros de los cuales nosotros podemos escapar. Le repito, esa serpiente representa los ataques o los peligros a los cuales tenemos la capacidad todavía de huir o de escondernos. Tiró la vara, se convirtió en serpiente. ¿Y qué fue lo que Moisés hizo? Corrió, huyó de ella. Tiene la capacidad de poder hacerlo. Es como usted, si le sucede algo y le pregunta, pastor, fíjese que me picó una serpiente. ¿De veras? ¿Y cómo fue que la picó? No, pues fíjese que yo me bajé del carro y allá estaba una serpiente. ¿Y por qué no corrió? Ay, porque no sé. Hermano, usted tenía la capacidad de haber caminado, pues, en este sentido. Es decir que en ese momento lo que Moisés hace es lo lógico. Antes de tomarla por la cola, que era lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que Moisés tenía que hacer? Es tomarla por la cola. Pero la humanidad de Moisés, ¿qué le dijo? Huye, corre. Van a haber situaciones en nuestras vidas que en el plan de Dios es tómala por la cola. Pero lo lógico humanamente, ¿cuál va a ser? Correr. Por eso, hay situaciones difíciles en donde lo primero que nosotros hacemos es, Señor, quítamelo. Señor, aparta. Señor, esto no lo quiero. Y Dios dice, no, sí lo necesitas, pero tienes que salir victorioso, vencedor. Tómala por la cola. Y ahora, para entrarle específico sobre esto, cosas que todos cometemos y todos vivimos, es que algunas de estas situaciones que quieren estorbar su plan profético a su vida pueden ser: hay que ir a alguna actividad, hay que ir a la iglesia, por ponerlo en este aspecto. Y algunas serpientes a las cuales nos enfrentamos muchos es, ay, es que no quiero meterle mías al carro. Usted se pensó que iban a ser dragones y serpientes. No, no, no. Su serpiente es su carro, que no le quiere meter millas a su carro. Y entonces está en su capacidad poder no hacer eso y huye al desgaste del carro. No le quiero meter millas al carro porque se gasta. Me recuerdo de aquel chiste que una vez dice que estaban dos amigos del Medio Oriente. No voy a decir de qué lugar, usted ya se imaginará. Iban como en un desierto, hermano, así. Iba uno detrás del otro, en dos diferentes carros. De repente el que iba adelante ponchó una llanta. He got a flat tire, pues. Y entonces viene y el amigo que estaba siguiéndolo, cuando lo encuentra, le dice, ¿qué pasó? Porque se habían alejado y aquel va de parar a los carros para que pararan. Y le dice, ¿y para qué estás parando a los carros? Para que me presten un gato, en Guatemala decimos un triquet, es decir, para que levante, ¿verdad? Un jack, pues. ¿Ya? Necesito que me presten su jack, ¿verdad? Y le dice, y nadie ha parado. Pasaba un carro cada 15 minutos y lo paraba y le decía, ¿verdad? Y nadie paraba, hermano. Eran del Medio Oriente, bastante tacaños. Y entonces nadie paraba, eran las 3 de la tarde, llegaron las 5 de la tarde, están ahí los dos, ¿verdad? Y entonces le dice, y tú no tienes, dice el que había sufrido la ponchadura de llanta, le dice el amigo, y tú no tienes uno.
Y el amigo sí tenía, pero como también era tacaño, no quería. Dice, no, dice, hermano, Sagasta, mi Jack Sagasta, le decía, Sagasta. Llegaron hasta la medianoche, cuando comenzó el frío del desierto, se dieron cuenta que iban a encontrar alacranes y serpientes. Entonces, el que había ponchado su llanta, dice, aunque Sagasta el mío, tener que usarlo, dice, ¿verdad? Muchas veces, esa es nuestra serpiente que tenemos que vencer. No le quiero meter millas a mi carro. ¿Cuántos dicen amén a eso, aunque no nos guste mucho? Recuerden que son pensamientos. Son pensamientos, hermanos. Y le voy a decir algo, en el nombre del Señor. Dios no nos dará más hasta que usemos para su reino lo que tenemos. No nos va a dar más. ¿Para qué? Otro pensamiento, otro argumento que pueda haber es, si le digo al jefe que no puedo trabajar, los domingos me va a despedir. Yo le digo mucho a los hermanos, cada vez que es así. Mire, usted valórese y cuando vaya a aplicar por un trabajo, dígale a su jefe o al manager o al dueño, mire, yo no puedo tales y tales días porque tengo un compromiso mayor del reino de los cielos. Tengo que servirle a Dios. Pero le garantizo que si usted me contrata, esta compañía, usted la va a poder dejar en mis manos, que es como que usted estuviera o aún mejor, porque yo hago este trabajo como para Dios. No me voy a robar un penny porque al robarle a usted le estoy robando a Dios. No voy a robar tiempo porque estoy trabajando para el reino de Dios. Voy a hacer lo mejor de mi capacidad. Hermano, esa es la realidad que debería ser en los cristianos. Pues cualquier jefe va a decir, no, pues, aunque no venga los domingos, pero ¿dónde voy a encontrar una persona con estas características? Con la responsabilidad y la fidelidad de José y de Daniel. Pero muchas veces los pensamientos son, es que si le digo a mi jefe que no puedo trabajar el domingo me va a despedir. Si así fuera, le puedo decir, Dios le dará un mejor trabajo. Si me dispongo a predicar o a enseñar la palabra, me van a avergonzar. Si hablo la palabra, me van a avergonzar, porque allá afuera hay mucha gente que sabe tanto y yo no sé nada. Hermano, son los pensamientos, los argumentos que pelean en contra del plan y el propósito de Dios para su vida. Alguien dirá, ¿para qué me voy a complicar la vida? Si la gente ni agradece el sacrificio que uno hace. ¿Para qué voy a involucrarme en el servicio a la obra de Dios si la gente ni agradece? Ahora yo le pregunto, ¿a quién le servimos? ¿Le servimos a la gente o le estamos sirviendo a Dios? ¿Quién nos va a recompensar? Él es el que nos va a recompensar. Y a veces, hermano, nos sorprenderemos de la manera tan bondadosa, tan generosa que Dios responde. Un argumento muy común. Ese dinero que voy a dar a la obra de Dios, mejor lo ahorro para mi vejez. Uno, no sabe si va a llegar a su vejez. Dos, hermano, si creemos realmente la palabra de Dios, debemos de aprender a sembrar para el reino de Dios. Le voy a leer un pasaje que en Ageo capítulo 1, versos 5 y 6 decía en relación a esto. Ageo 1, 5, 6. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Qué manera más maravillosa y qué palabras las que utiliza. Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Cuando nosotros comenzamos a poner las prioridades de nuestro llamado y del destino divino en orden, le garantizo que va a haber satisfacción en lo que hacemos. Se va a sentir usted con una felicidad interna, con una satisfacción, y de la manera en que Dios nos considere dignos, va a ir incrementando las bendiciones, aún las bendiciones materiales. Ahora,
Estos pensamientos son aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos la decisión. Pero lo primero que humanamente hacemos ante el destino divino a veces es huir. Huir ante esos pensamientos. Pero la segunda experiencia que el Señor le da a Moisés, le dice después de que agarra a la serpiente por la cola y se convierte en vara, le dice, ahora mete tu mano en tu seno. Y cuando mete la mano en el seno y la saca, dice que le salió leprosa. Ahora, la mano leprosa no representa esas cosas de las cuales podemos huir o tenemos algún tipo de control, sino que representa aquellas cosas que no tenemos ningún control en absoluto. Le pregunto, ¿tiene control usted ante el diagnóstico médico que le dice, señor, señora, prepare su casa, porque aquí sin mucho, un año? ¿Tenemos control sobre eso? ¿Tenemos control sobre las enfermedades? No. ¿Tenemos control sobre los problemas o leyes sociales que afectan al mundo y donde estamos viviendo? No. Quizás alguien dirá, por eso hay que votar para que usted, pero de aquí a que votemos, hermano, ya han pasado un montón de cosas y quién sabe si puedan cambiar algún tipo de situación. No tenemos control ni sobre las enfermedades, ni sobre las situaciones sociales. No tenemos control sobre las catástrofes naturales. No tenemos control. Aunque los megapóstoles hoy digan con el anillo de bendición, reprendo los huracanes, les llegan. Y después no hacen la aclaración de que mintieron. Yo me recuerdo, aquí yo he vivido ya 2 huracanes. Quizás más, pero 2 que me recuerdo. Obviamente Sandy, que para todos fue sabido. Y el anterior, que fue hace como 2 años antes de Sandy, que llegó acá a Long Island. Me recuerdo que pasaron en la casa, pasaron en la casa anunciando, diciendo, es necesario que evacúen, si usted vive después de cierta calle tiene que evacuar. Y nosotros vivíamos más para el lado sur, más pegado a una entrada de agua. Entonces, hablamos con mi esposa, nos pusimos a cuentas y dijimos, ¿sabes qué? ¿Vos tenés ganas de irte? Le dije. Me dijo, no, yo tampoco. Le dije, pongamos unas tablas en las ventanas y encomendémonos a Dios. Prendimos un ventilador para que bloqueara el ruido del viento de afuera y nos dormimos largo, tendido y sabroso. Dije, si comienzo a ver que algo comienza a flotar, entonces ya saldremos nadando, ¿verdad? Lo que le quiero decir es de que Dios sabe, es mi testigo, mi esposa no me dejará mentir. De la casa para allá se va la luz. En la casa donde vivimos había luz. A grado que le estábamos dando luz a los vecinos para conectar a sus refrigeradores y todo. Se me hizo raro. En otra oportunidad, bueno, creo que ese fue el primer huracán. ¿Qué pasó? Yo dije, bueno, coincidencia o no coincidencia, pero qué buena coincidencia. Estuvimos ahí y hasta con luz y todo, aire acondicionado y todo ahí. Pero luego vino Sandy. Entonces, como dijeron que eso sí iba a estar terrible, entonces dijimos, no fue tanto por elección, sino que teníamos un ayuno general en Freeport, cabalmente. Yo dije, Señor, si aquí llega el fin, qué mejor oportunidad más agarrar en ayuno de oración, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Estábamos en Freeport, nos movimos a Freeport y estábamos ahí. Y cuando hacíamos esos ayunos nos quedábamos a dormir. Teníamos el tiempo de ayuno hasta las 6 y luego nosotros nos quedábamos a dormir ahí en la iglesia. ¿Qué cree usted? Del edificio de la iglesia para allá se fue la luz. Del edificio de la iglesia para acá no se fue la luz. Todos los demás vecinos, ahora en Freeport, sin luz, en la casa de Dios, donde estábamos los hijos de Dios, siempre hubo luz. Amados hermanos, yo estoy aquí para decirle, Dios tiene control
aún sobre aquellas cosas que humanamente usted y yo no tenemos control. Y en el plan de Dios tiene que quitarle el temor a las cosas que usted va a poder tener control sobre ellas y descansar en Dios y en sus promesas y creerle a Dios, y aún aquellas cosas que no tiene control, Dios tiene control sobre eso. Ahora, las señales que Dios le dio a Moisés hicieron que Moisés viera el poder de Dios en su vida para servirle sin temor a pesar de las dificultades. ¿Se imagina que no hubiera tenido esas experiencias y ahora se enfrenta con el mar? Pobre Moisés se hubiera desmayado. Ahí están los enemigos, Moisés, y aquí está el mar, ¿verdad? Me desmayo. Y Moisés, desmayado el hombre. Ahora le creía a Dios. Cuando Dios le dijo que tienes en tu mano la vara, extiende la mano. Se acordó de la serpiente, se acordó de la lepra y dijo, el Señor de Horeb es el Señor también que está en esta playa, enfrente de este mar, y en el nombre de ese Dios, el mar se abrirá, y el mar se abrió. Y me llama mucho la atención, la otra vez vi un meme ahí que hasta creo que lo compartí con algunos. Si el mar se hubiera abierto en este tiempo, todos nosotros los cristianos hubiéramos estado tomando selfies en el mar abierto, hermano. Pero el mar se abrió. Cuando aprendemos a confiar en Dios, eso es lo que va a pasar. Y le quiero concluir. El apóstol Pablo experimentó esto en su ministerio. Pablo dice en 2 Corintios 11, 23 al 27. 2 Corintios 11, de 23 al 27. ¿Son servidores de Cristo? Dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Déjeme decirle, si no era esa una realidad, las palabras que el Señor le dijo a los discípulos, confiad, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tuvo aflicciones Pablo? Seguro. Y sin embargo en Filipenses 4:7 dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos capítulo 1, versículo 9 dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y en Romanos 12:11, bajo esa mentalidad ya trabajada, porque él fue el que escribe en 2 de Crónicas que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A modo que usted y yo, a menos que usted y yo no sometamos esos pensamientos a la obediencia de Cristo, hermano, mire, le digo esto con mucho temor, no va a poder alcanzar el potencial pleno del plan de Dios para su vida. Y es lo que el diablo quiere frenar. Quiere que usted huya de las serpientes. Quiere que usted se atemorice cuando mire la lepra, hermano. Pero en el nombre del Señor le digo, el Señor que nos ha prometido que hará grandes cosas con aquellos que le creen, es el que va a respaldar cuando tenemos fe y obedecemos al Señor lo que el Señor quiere que hagamos. Es el mismo Pablo que escribe esto, y en el 12:11 dice, no seáis perezosos, Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oigan, sirviendo al Señor. La iglesia tendríamos que ser gente que cuando haya la oportunidad de servir, nos peleáramos por servirle a Dios. Ese es parte de mi plan. Yo quiero ese galardón. Yo quiero hacer lo que está proponiendo el Señor para mi vida.
Le concluyo con una parábola que usted la sabe muy bien. El dueño de un terreno, Mateo 25, 24 al 5, cuando regresa a aquellos que les había dado 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, este hombre había dado sus bienes a estas 3 personas. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Cuando llegó de regreso del viaje, dice, pero llegando también al que había recibido 1 talento, porque al que le dio 5, el de 5 le entregó otros 5. Al que le dio 2, el de 2 le entregó otros 2. Pero dice, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Le voy a decir algo. Anoche que estaba en un tiempo ahí de meditación y de oración, de repente el Señor me ponía unas palabras. Y había una melodía, se me vino una melodía y comencé con la guitarra a sacar una melodía, ¿va? Estaba yo así todo cansado, ojerudo y despeinado. Pero sentí en mi corazón el deseo de venir y decir, como que hay alguien que necesita estas palabras. Y dije, pero me van a ver tal como soy. Dije, lo voy a poner en el internet. Y lo agarré y me grabé y lo saqué. El punto es que inmediatamente después, un montón de mensajes, ¿verdad? Y que mencionó, al grado que estaba viendo a alguien que decía ahí, wow, el pastor sabe tocar guitarra. Y me dio vergüenza, porque dije, Señor, entonces ese talento yo lo tenía oculto. Y dije, no me vuelve a pasar. Yo quiero que le saque full potential a cualquier mínimo talento que yo pueda tener. Si usted sabe decir versos, comparte el evangelio con versos. Si usted sabe pintar, ¡pinte! Si usted sabe hacer cualquier cosa, póngalo en la obra de Dios. Tenga cuidado y no diga, ay, pero es que me da pena. No es pena, es miedo. Y el Señor cuando llegó al siervo le dijo, siervo, no es miedo, sino le dice, en la respuesta del Señor le dice, pero el Señor respondió en el versículo 26 y 27 y le dijo, siervo malo y perezoso, de mí no quiero que diga eso el Señor, y usted tampoco quiere que el Señor le diga eso. Y los talentos que ha puesto desde antes de la fundación del mundo, por lo cual nos escogió, no vamos a dejar que ningún pensamiento del diablo manifestado en serpiente o manifestado en lepra nos frene el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en Nueva York. Nueva York no es fácil, pero aquí el Señor lo ha sembrado a usted. Si todavía lo tiene, si todavía hay aliento de vida en usted, si todavía hay recursos, todavía hay tiempo por hacer algo en la obra de Dios. Que nos peleemos por servir, que nos peleemos por expandir el reino. Porque los mares se van a abrir, los Jordanes se van a abrir, los Jericós van a caer, el maná nunca va a faltar, hermano. La columna va a ir en su camino, de noche va a ser un baluarte de fuego que lo va a proteger del frío, y de día va a ser una columna de humo que no va a hacer que se canse. Su vestido no se va a gastar, sus zapatos, sus sandalias, su pie no se va a hinchar, porque es Dios el que ha diseñado el plan eterno para su vida. Es Dios el que lo va a respaldar. Pero tenemos que creerle a Dios y creer su palabra y aceptar que Dios quiere que le sirvamos sin ningún temor. Va a proveer, va a dar los recursos. Cuando usted siembra, Dios le va a dar mucho más de lo que siembre. Cuando usted se atreva, hermano, aunque se rían de usted, Dios va a levantar su cabeza. Y óigame esto, aún en presencia de aquellos que se rieron de usted. Póngase de pie esta mañana, levante sus manos y dígale al Señor, Señor, aquí estoy.
Si yo, Señor, he guardado esos talentos por miedo, por crítica, por cualquier cosa, Señor, hoy vengo delante de ti. Aquí estoy, Señor. Aquí te entrego lo que soy. Aquí te entrego, Señor, mi mente, mis manos, todo mi